Buen día, mi nombre es Aurora Paniagua Mendoza y les doy la bienvenida en nombre de la Asociación Civil Megafauna Marina, Atención, Rescate, Ecología y Sociedad Mares AC. Somos una asociación dedicada a la investigación, rescate, difusión y conservación de la megafauna marina, con atención especial a mamíferos marinos y varamientos liderados por la Autoridad Ambiental Profeta. Al final de la charla les comentaré nuestros medios de contacto y cómo pueden ayudarnos. El día de hoy seguimos con nuestras pláticas de difusión de la ciencia y tenemos el gusto de presentarles la charla denominada Paparazzi científico de cetáceos dentro del Golfo de California, que impartirá el maestro en ciencia Héctor Pérez Puig. Él es originario de la Ciudad de México, es biólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y maestro en ciencias en ecología marina por el CICESE, con trabajos de tesis sobre variación craneal y morfometría externa de delfines moteados pantropicales costero, está en la Tenuata Rahmani y estimación de abundancia de crías de ballena gris, Escherichthys robustus, con base en observaciones desde tierra en Ensenada, Baja California. Este último fue publicado en 2017 en la revista Marine Mammal Science con el título The Abundance Estimation of Gray Whale, Escherichthys robustus, Calves from Shore-Based Surveys Undertaken from Ensenada, Baja California, México, 2004-2006. Su enfoque y pasión es en estudios sobre biología y ecología de mamíferos marinos, principalmente en cetáceos. Su experiencia en el trabajo de campo ha incluido, entre otras cosas, la participación en diferentes proyectos para el monitoreo de ballenas y delfines desde tierra o desde embarcación en diversas costas de la República Mexicana. En los 2 últimos años ha publicado artículos científicos como primer autor y en colaboración con otros investigadores del Golfo de California y ha codirigido 3 tesis a estudiantes de maestría y licenciatura con temas relacionados con la variación temporal, distribución espacial y estimación de abundancia de ballenas de aleta, calderones de aletas cortas y cachalotes en el Golfo de California. Desde el 2009 es el investigador residente y coordinador de las actividades del programa de mamíferos del Centro de Estudios Culturales y Ecológicos Prescott College AC, realizando proyectos sobre la distribución espacio-temporal y fotoidentificación de cetáceos en la región oriental, las grandes islas del Golfo de California y Bahía de Quino. Quien vaya teniendo alguna pregunta, escríbela al chat y las leeremos al final de la charla. Favor de mantener apagados sus micrófonos y cámaras. Los dejo con el maestro Héctor Pérez. Bueno, pues antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Aurora Paniagua y al doctor Fernando Elorriaga por la invitación. Yo he sido visitante de estas pláticas y bueno, es un verdadero privilegio poder participar ahora. Bueno, mi plática yo la titulé Paparazzi científico de cetáceos dentro del Golfo de California. Bueno, está mi nombre, es Héctor Pérez, ahí está mi correo por cualquier persona que quiera contactarme. Bueno, antes de empezar de lleno con la plática, quisiera mencionarles de qué no va la plática. Bueno, muchas veces ustedes cuando relacionan la palabra paparazzi, seguramente, indudablemente se vuelcan hacia las revistas estas de chismes de la farándula. Pues permítanme decirles que no, que la plática no es sobre los chismes de la farándula y mucho menos los chismes de ballenas y delfines. Sin embargo, sí, entre paparazzis y la actividad que yo realizo principalmente, sí tenemos una parte en común, que es utilizar fotografías para de ellas obtener información importante. Y bueno, en el caso de nosotros es mucho más veraz de la que ustedes pueden ver en este tipo de publicaciones. Bueno, igual me permito mostrarles un poquito, compartir con ustedes de dónde vengo, o bueno, en dónde estoy actualmente trabajando. El nombre, bueno, ya lo dijo la doctora Aurora, es un poquito largo, pero es el Centro de Estudios Culturales y Ecológicos Prescott College. Muchos nos conocen solo como Prescott College o Centro Prescott. El centro tiene una presencia aquí en la región, en Bahía de Quino, en el Golfo de California, desde los 70s, cuando estudiantes de la Universidad de Prescott College en Arizona venían a hacer algunas prácticas para deleitarse sobre la historia natural de aquí de la región. A partir de esos años y hasta el año de 1991 es que la Universidad de Prescott en Arizona realmente le apostó a tener una estación de campo de la universidad aquí en la región, y no fue sino hasta el año de 1992 cuando el centro o la estación de campo se estableció como una asociación civil. Cada año nosotros estamos recibiendo cerca de 500 visitantes entre los estudiantes de la Universidad de Prescott, estudiantes de otras universidades o incluso investigadores que están realizando sus proyectos en diferentes partes de aquí cercanas a la región.
La misión que tiene el centro es la protección de especies y hábitats prioritarios a través de la aplicación integrada de ciencia, educación, intercambio de información y participación comunitaria. Esto lo hacemos a través de 5 principales programas. Uno de ellos es el de educación ambiental, conservación de humedales, el monitoreo de aves acuáticas, la colaboración con comunidades indígenas y, bueno, el programa que actualmente yo estoy coordinando. El programa de mamíferos marinos inició en el 97 y, bueno, ojalá y por ahí me esté escuchando Tadeo Pfister. Él fue el pionero en el registro de los cetáceos aquí en la región, solo que en aquel entonces estos avistamientos eran solo el registro de manera incidental en algunas de estas salidas con los grupos de estudiantes de la Universidad de Prescott. Y bueno, no fue sino hasta el 2009 que sí realizamos algunos cambios importantes, apostándole a un programa que fuera más hacia largo plazo y que fuera un poquito más robusto, en donde las salidas fueran un poco más sistemáticas y con un objetivo específico para el monitoreo de cetáceos. Ok, ya para adentrarnos un poquito en el grupo en el que les voy a platicar, quisiera comentarles, bueno, qué significa o quiénes son los miembros que componen el grupo de los mamíferos marinos. Todos estos que ven aquí en la pantalla son miembros del grupo de los mamíferos marinos, solo que para nosotros los biólogos consideramos este grupo como un grupo no natural, es decir, todos estos que ven aquí tienen cada uno de ellos sus ancestros en particular, o sea, su origen es de diferentes ancestros, pero todos ellos, además de ser mamíferos, guardan algunas características que los hacen estar incluidos de este grupo dentro. La definición, pueden ustedes encontrar diferentes definiciones dependiendo del libro que estén consultando, pero básicamente un mamífero marino es un organismo, un mamífero, que en alguna parte de su ciclo de vida o en todo su ciclo de vida, de alguna manera depende de un ambiente acuático para poder sobrevivir. Es de ahí que nosotros tenemos a las ballenas, a los delfines, a las focas, a los lobos marinos e incluso los osos polares también son considerados como un mamífero marino y actualmente los zorros del Ártico también han sido incluidos dentro de este grupo. A nivel general o a nivel mundial, nosotros tenemos registrados 135 diferentes especies de mamíferos marinos. Aquí les muestro a grosso modo los grandes grupos que los componen. Uno es el orden Cetacea o Cetartiodáctila, que es en donde están las ballenas, los delfines y las marsopas. El orden Sirenia es donde están los manatís y dugongos. Y el orden Carnívora, que es en donde tenemos a las morsas, las focas, los lobos marinos, los elefantes marinos, y bueno, también están los osos polares, las nutrias de mar y de río, y bueno, como les comentaba, el zorro del Ártico, y por ahí el miembro más pequeño quizá, el murciélago pescador, que bueno, en un momento les comentaré un poco de ellos. Aquí, en cuanto a los números, en la diagonal del lado izquierdo, les comento el número, bueno, es el número que se tiene de las especies a nivel mundial, y dividido por la diagonal es el número de especies que se encuentran aquí en México. Entonces, en México actualmente tenemos registradas en ambas costas 52 diferentes especies de mamíferos marinos. Este es un póster que normalmente me gusta mostrarlo en mis presentaciones porque es bastante didáctico y representa todas las especies de cetáceos, o sea, todos estos ballenas, delfines y marsopas que encontramos en el mundo. Todos aquellos individuos que están viendo hacia la pantalla derecha de ustedes pertenecen al grupo de los misticetos, es decir, son todas las ballenas que en vez de tener dientes tienen unas placas que se llaman barbas. Y bueno, y todos los individuos que ven hacia su lado izquierdo de su pantalla son los organismos que pertenecen al grupo de los odontocetos, es decir, todos estos individuos que tienen dientes. Y esa es, digamos, la característica y grandes grupos. Bueno, ahí por ahí encontrarán algunos miembros que mucha gente a veces confunde con ballenas. Aquí en la región de Bahía de Quino y la región oriental de las Grandes Islas, bueno, tenemos representantes de varios de estos grupos. Tenemos a los delfines, ballenas,
Tenemos a miembros de la familia Piniperia o de el lobo marino de California, el lobo fino de Guadalupe. Y bueno, les comentaba de este pequeño miembro, también mamífero marino, que es el murciélago pescador de la especie Myotis vivesi. Este murciélago tiene una historia natural bastante peculiar aquí en la región y es de suma importancia para nosotros como México, porque esta especie es una especie endémica aquí en México, es decir, no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. Y bueno, para nosotros también es orgullo aquí en la región porque prácticamente el 95% de la población de esta especie habita en una isla muy próxima aquí a nuestra región que se llama Isla Partida. Esto tiene implicaciones obvias en su conservación, ya que casi si el 95% vive en esta isla, cualquier afectación, ya sea natural o producida por la mano del hombre, pues prácticamente estaría condenando la supervivencia de esta especie. Y bueno, también hemos tenido la visita inesperada de otro miembro, digamos primo hermano de los lobos marinos y las focas, que es el elefante marino del norte. Este es un registro que tenemos fotográfico y videográfico de un solo individuo aquí en la región. Aunque sí se ha registrado en el Golfo de California, para nosotros es bastante raro el haber tenido este avistamiento. Es el primero que tenemos en los últimos 11 años de trabajo que tenemos aquí. Y bueno, de hecho fue durante marzo, casi antes de que comenzara todo este problema de la pandemia de este año. Ok, entonces les he hablado un poco de Bahía de Quino y están escuchando la región oriental de las Grandes Islas, pero bueno, voy a tratar de ponerles un pequeño video tratando de contextualizar un poco a nivel geográfico pues en dónde estamos situados, ¿no? Bueno, ustedes pueden ahí ver la República Mexicana. Nos moveremos un poco a la parte de la región de Baja California. Ustedes pueden ver ahí la península de Baja California. Y bueno, aquí se encuentra un mar semicerrado, que es el que conocemos normalmente como el Golfo de California. Hay otros nombres, dependiendo también la literatura que ustedes consulten. También lo conocen como el Mar de Cortés o incluso Mar Bermejo. Para muchos este es el acuario del mundo y esto es dado porque este cuerpo de agua, este Golfo de California, es altamente productivo y tiene una alta biodiversidad que no se encuentra en ningún otro océano o mar aquí en el mundo. Siguiendo con el video, pues vamos a tratar de hacer un zoom a la parte en donde nosotros estamos trabajando, que es la región de las Grandes Islas. Es quizá la parte más estrecha del Golfo de California, se encuentra casi en el centro del Golfo de California, y es en donde encontramos el mayor número de islas y las más grandes del Golfo de California. Sobresale Isla Tiburón, que es la que les muestro aquí con mi mouse. Es de hecho la isla más grande que existe en México. Y bueno, yo con este recuadro o este polígono rojo solo les muestro la zona en donde nosotros normalmente estamos haciendo nuestros monitoreos, que es la que consideramos como la región oriental de las Grandes Islas, incluida las aguas de Bahía de Quino. Bueno, solo como resumen, bueno, este es el mapa para que ustedes puedan identificar las islas que nos están rodeando y en dónde nos ubicamos en cuanto al Golfo de California. Pero bueno, el Golfo de California no solo nos brinda estos espectaculares atardeceres, sino también tiene una amplia cultura o una riqueza biocultural relacionada esta con los mamíferos marinos. Somos prácticamente, bueno, estamos viviendo en tierras ancestrales de una etnia indígena conocida como los Comcac, que significa la gente. Muchos los conocen como seris, y bueno, ellos son o tienen presencia aquí en la región por casi 2000 años, y para ellos los mamíferos marinos, específicamente las ballenas y los delfines, son seres sagrados, son ancestrales, y de hecho son considerados como seres humanos. Y bueno, yo a modo de resumen, nada más les muestro aquí algunas de las especies que junto con la mano de algunos ancianos que tienen un amplio conocimiento ancestral
de estas especies. Ellos reconocen 9 diferentes mamíferos marinos. Yo solo me voy a centrar en estas 2, porque esto nos daría para otra plática más acerca de este conocimiento que tienen los conca. Pero bueno, aquí tenemos un turción o una tonina, también conocido, a veces no me gusta el nombre, el de delfín nariz de botella. En su idioma, el Quinquitom, ellos lo llaman tac. Pero si ven este otro delfín, que mucha gente los confunde o el nombre es incorrecto, de ballena asesina, pues ellos también lo llaman tac. ¿Okay? Y la segunda parte es Kemdak, y Kemdak significa este organismo o animal que destroza o corta su alimento. Entonces ellos han sido, los concacs son súper observadores, y de hecho ellos encuentran esta afinidad entre estas 2 especies que muchos de nosotros a veces nos llegamos a confundir. O sea, ellos ya saben que entre estos 2 hay cierta relación, y bueno, si recuerdan la diapositiva que les pasé anteriormente, ambos pertenecen al grupo de los odontocetos y ambos tienen dientes. Bueno, también la región, como les comentaba, es una zona bastante productiva, en donde, bueno, no es raro encontrar a las pesquerías, una de las pesquerías más grandes que tenemos aquí, no solo en el Golfo de California, sino en México. Tenemos la pesquería del camarón y la pesquería de la sardina, que muchas de estas pesquerías, pues de alguna manera pueden llegar a tener interacción con los mamíferos marinos o los cetáceos con los que estamos trabajando. Bueno, el programa de mamíferos marinos, la intención es contribuir con el conocimiento sobre la biología y la ecología de los cetáceos, y lo hace a través de 4 principales objetivos. Aquí se los resumo de manera muy general. Uno es cuáles son las especies que vemos, es decir, reportar la riqueza y la biodiversidad de cetáceos. ¿Cuáles son las especies que vemos? ¿Cuándo las vemos? Perdón, es decir, la distribución temporal. ¿En dónde las vemos? Su distribución espacial. ¿Y qué es lo que hacen? Es decir, hablar un poco acerca de del uso del hábitat que le dan a esta región. Y ahí es en donde voy a centrar un poco el resto de mi plática, en cómo nosotros aplicamos una técnica para poder entender un poco acerca de qué es lo que hacen aquí. Bueno, para el trabajo con cetáceos, con ballenas y delfines, bueno, existen diferentes formas de poderlos estudiar, hay diferentes plataformas, pero quizá la más recurrente, y bueno, para nosotros los biólogos y los que nos gusta trabajar con estos organismos, es quizá la más, la que nos apasiona más, bueno, pues es realizar navegaciones. Y en este esquema yo les resumo de manera general cómo es este camino o esta ruta que nosotros realizamos para poder estudiarlos. Bueno, uno es hacer las navegaciones, después hay que pues, detectar a estos organismos en la superficie del agua. Una vez que los detectamos, bueno, intentamos identificarlos a nivel de especie, tratar de reconocer qué tipo de especie es la que se encuentra, cuántos individuos hay dentro del grupo. Toda esta información se colecta en hojas de datos y se toman algunas posiciones geográficas para poderlos ubicar en un mapa. Y posteriormente aplicamos una técnica que se llama fotoidentificación. Es una técnica pues, relativamente sencilla, no es muy costosa y de alguna manera no perturba tanto a los animales. Y bueno, ahorita voy a centrarme justo en esto. Y bueno, finalmente es el análisis de los datos, es quizá la parte más tediosa, pero bueno, es la que da más recompensas después de la captura de todos estos datos. Y bueno, en el caso de la plática, yo me voy a centrar en la fotoidentificación. Bueno, la fotoidentificación es una técnica que no es exclusiva para el estudio de cetáceos, es una técnica que se ha utilizado ampliamente en diferentes grupos de animales. Aquí les pongo algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, en el tiburón ballena, esta posición y número de puntitos blancos que tiene en el cuerpo, principalmente en las agallas, hay gente que les toma fotografías y con eso los puede llegar a identificar de manera individual. El perfil de la oreja de los elefantes también es utilizado para eso. Las escamas y el número de escamas que tienen en la parte de arriba en las tortugas marinas también son utilizadas. El patrón de coloración o bueno de barras blancas negras en las cebras también se utiliza. Las manchas o rosetas que presentan los jaguares también se utiliza para poderlos diferenciar.
Y bueno, en las mantas gigantes, ellas en la parte ventral o en la parte de abajo de su cuerpo presentan algunas pecas o algunas manchas que también son únicas por individuos. Bueno, ¿para qué nos sirve la fotoidentificación? Con una sola fotografía, nosotros podemos obtener un sinfín de... Aquí les pongo una lluvia de ideas sobre estos parámetros de los cuales podemos obtener información. Por ejemplo, la edad, la conducta, incluso registrar los movimientos, o sea, qué tanto se ha movido un individuo de un lugar a otro. Obviamente su sobrevivencia, incluso el parentesco, la relación que hay entre un individuo y otro. Qué tanto llegan a vivir en cuanto a su longevidad. Discriminar entre sexos también es posible con las fotografías. Y bueno, una que quizá para nosotros los biólogos es una de las más importantes, es la estimación del tamaño poblacional. Es decir, cuántos individuos de esta especie se encuentran en una zona determinada. La fotoidentificación, obvio, entonces, se basa en el reconocimiento individual. Y bueno, hay ejemplos de cómo se han reconocido estos individuos. Seguramente ustedes han leído la novela de Moby Dick. Esta trata de un cachalote que tiene una condición de un patrón de coloración completamente blanco, era albino. Y bueno, esto de alguna manera lo hacía único y diferente del resto de los miembros de su misma especie. Pero también tenemos casos actuales. Este es el caso de Iceberg, es una orca macho que se encuentra en el noroeste de las aguas de Rusia, que también tiene esta coloración pues blanca, o sea, este patrón de coloración muy peculiar. Y bueno, quizá algunos de ustedes conozcan este caso famoso de Migaloo, que es una ballena jorobada macho, que se encuentra en las aguas de Australia, también con esta condición completamente blanco. En el estudio de cetáceos, en algún momento se llegaron a utilizar marcas artificiales o en el caso, por ejemplo, en las temporadas de cacería de ballena, los arpones de alguna manera eran como una etiqueta o una marca para los individuos. Hay registros de algunas ballenas que lograron sobrevivir a ataques de la caza de ballenas y se quedaron con estos arpones. Aquí les muestro una serie de costillas y un arpón que ya fue casi calcificado de un individuo de una ballena que se dató, pudo llegar a vivir un poco más de 200 años. Bueno, también se han hecho algunas otras cosas para poder reconocer a los individuos, que se llegaron a poner marcas con hielo seco. Eran una serie de números que eran entre 5 y 8 centímetros con hielo seco, las cuales se aplicaban entre 10 y 20 segundos. Bueno, estas marcas en individuos jóvenes algunas veces se lograban desaparecer y en individuos ya un poco más grandes, adultos, pues sí llegaban a permanecer bastante tiempo. Aquí pueden ver quizá alguno de estas marcas. Este es un número que es un 48 que se llegó a poner en un delfín, ¿no? En una tonina o turción. Pero bueno, hubo gente que empezó a darse cuenta que los individuos podían llegar a tener algunas marcas naturales, para lo cual no era necesario ponerles una etiqueta, poderlos marcar, que bueno, que para marcarlos pues obviamente se necesitaba capturarlos y bueno, lo que implicaba era un manejo que podía llegar a estresar a los individuos. Entonces aquí les pongo una fotografía de 3 tursiones en donde ustedes pueden ver algunas diferencias en sus aletas. Tienen algunas muescas, algunas marcas, algunas mordidas, cicatrices o incluso la forma es muy diferente. Entonces, estas marcas fueron utilizadas por algunos investigadores con diferentes especies en los 60s y en los 70s, y esto en realidad fue lo que vino a revolucionar esta técnica de fotoidentificación. Aquí les pongo 3 ejemplos. Uno es el de la ballena franca del hemisferio sur. Estas ballenas presentan unas callosidades en la parte de arriba de su cabeza que son únicas de nacimiento. También en las orcas se llegó a utilizar la aleta dorsal con todas estas marcas naturales y bueno, adicionado también tienen las orcas, todas, una mancha
que es también igual de nacimiento, que se encuentra posterior a la aleta dorsal, que recibe el nombre de silla de montar. Esta silla de montar y las marcas que tienen a lo largo del perfil de su aleta dorsal son únicas para cada una de estas orcas. Y lo mismo ocurrió con tursiones. Hubo una pareja de investigadores que se dieron cuenta que los tursiones tienen toda esta serie de diferencias en sus perfiles de la aleta dorsal. Entonces, bueno, aquí viene qué se utiliza para poder identificar a los cetáceos, ¿no? Para poderlos diferenciar del resto de su grupo. Y bueno, aquí viene la respuesta que nosotros los biólogos normalmente utilizamos. Bueno, depende de la especie. Aquí les pongo ejemplos de 3 especies. El de arriba es un calderón de aletas cortas, el del medio es una ballena de aleta y la de abajo es una ballena jorobada. En estos casos se utiliza fotografías de la aleta dorsal para poderlos diferenciar. Pero también en el caso de la ballena jorobada es posible, y bueno, de hecho es la prioridad, utilizar fotografías de la parte ventral de su aleta caudal o su cola. Y bueno, aquí tienen una fotografía de una cola o una aleta caudal de una ballena jorobada, la cual tiene patrones de coloración que son bien distintivos y que son únicos por individuo. Estos patrones van desde coloraciones completamente blancas a coloraciones completamente oscuras y bueno, todos estos intermedios. Y la fotografía de aquí abajo que les muestro es de un cachalote. Si ven, la forma es distinta de la ballena jorobada. Y bueno, también nosotros nos hemos dado cuenta que tienen algunas marcas, algunas muescas, que pues también los hacen únicos. Solo a modo de resumen, bueno, aquí les muestro una fotografía de una tonina, de un tursión, donde pueden ver todas estas marcas salientes, muescas, mordidas, o incluso partes faltantes de su aleta dorsal, coloraciones, rasguños, que los hacen únicos. Ok, ¿cómo es que aplicamos esta técnica de fotoidentificación? Bueno, les mencionaba que hacemos navegaciones y lo primero que tenemos que hacer es tratar de reconocer estas señales que tienen los individuos una vez que salen a respirar. Nosotros los conocemos como soplos, es básicamente el proceso de respiración, de inhalar y exhalar. Y bueno, esa es la evidencia pues, casi tangible de que estamos en la presencia de un avistamiento de un cetáceo. Y bueno, nosotros nos acercamos. La técnica es pues bastante sencilla, no suele ser muy invasiva en algunas ocasiones. Lo que hacemos es navegar de manera paralela a la misma velocidad que lo hace la ballena o el grupo de delfines. Una vez que la ballena sale a respirar, bueno, expone su aleta dorsal. Nosotros tomamos una fotografía. Aquí les muestro un video pequeño. Bueno, creo que no quiere. Vamos a ver. Bueno, no, creo que ya no quiso, algo pasó. Pero bueno, la idea es que nosotros tomamos fotografías. Lo ideal, en el caso de algunas ballenas, es tomar fotografías de ambos lados. ¿Ok? Sin embargo, en algunas ocasiones los individuos no son muy cooperativos y no permiten a veces el que uno los esté tomando de los dos lados. Bueno, la prioridad aquí en ese caso es tomar al menos del lado derecho, ya que la mayoría de los catálogos de ballenas y delfines algunas veces concentran más de este lado de la aleta dorsal derecha, ¿no? En sus catálogos. Una vez que nosotros hemos sacado toda esta información, todas estas fotografías, pues viene realmente el reto, que es una actividad titánica, que es la comparación fotográfica. Lo que hacemos es, de cada uno de estos avistamientos, seleccionamos las mejores fotografías de cada uno de los animales, los comparamos entre sí para tener el número total de animales diferentes. Este número lo comparamos con el resto de los avistamientos a lo largo de un año y una vez que tenemos el número total de individuos diferentes, lo comparamos a su vez con los años posteriores de los cuales ya tenemos fotografías. En este caso, yo les muestro aquí una fotografía de una ballena de aleta, de su aleta dorsal. Y bueno, aquí lo que ven es la recaptura. Lo que decimos es una fotografía del mismo individuo dentro de nuestro catálogo.
Esto es realmente una de las cosas que más nos gusta a nosotros que trabajamos en fotoidentificación, porque este es el indicio de que este individuo volvió a regresar a nuestra zona y lo establecemos como una recaptura fotográfica. Pues nosotros en el programa tenemos cerca de 13 especies de cetáceos en las cuales hemos aplicado la técnica de fotoidentificación. Por ahí tenemos una especie que es de la cual no tenemos muchas fotografías, no muy buenas para poderlos identificar. En más de 1.300 avistamientos que tenemos registrados en nuestra base, casi el 85% de ellos hemos aplicado la técnica de fotoidentificación. Esto quiere decir que más o menos entre 8 y 9 avistamientos de cada 10 hemos aplicado esta técnica. En algunos individuos, bueno, tenemos muchas más fotografías que otros. Aquí les muestro de estos visitantes raros. ¿Okay? Este es el delfín de rizo, también conocido como el calderón gris. Este es un delfín que le gusta un poco más ambientes templados, aguas templadas. Y no es muy recurrente que nos visite aquí en el Golfo de California, solo en aquellas ocasiones en donde el agua, bueno, la temperatura superficial del agua es un poco más fría y hay una disponibilidad de alimento, bueno, esta especie llega a entrar al Golfo y lo podemos llegar a evidenciar. Nosotros tenemos solamente un avistamiento en el cual individuos. Otra es la ballena minke, también conocida como rorcual aliblanco. No sé si me escuchan, ahí me salió un mensaje de que está mi internet inestable. Espero que sí me escuchen. Sí, sí te escuchamos, pero de repente te cortas, pero muy poquito, por unos segundos. Ok, bueno, si se va de plano un poco la señal, pues bueno, ahí me avisan y me regreso. Ok. Bueno, les comentaba, esta es la ballena minke, esta es otra visitante rara o poco común aquí en la región. Solamente tenemos 3 avistamientos de un individuo en cada uno de ellos. Y bueno, después del proceso de fotoidentificación, sabemos que los 3 individuos son diferentes. Y bueno, este también es un avistamiento reciente, este es de abril, me parece, si mal no recuerdo, de este año. Justo también antes de que empezara todo esto de la pandemia. Ok, pero bueno, tenemos otras especies de las cuales sí tenemos bastante material fotográfico, hemos hecho bastante trabajo de comparación. Y bueno, aquí en esta tabla hago un resumen de al menos 6 de estas especies de las cuales tenemos mucho material. Tenemos ballenas jorobadas y bueno, ya tenemos identificadas 52. Ballenas de aleta, ya casi le estamos pegando a las 400 individuos. De turciones, bueno, de estos creemos que tenemos cerca de 900, ya les hablaré un poquito acerca de esto. Calderones de aletas cortas tenemos 682, cachalotes 167 y bueno, de las orcas tenemos 41. Y aquí con este asterisco les menciono las especies en las cuales hemos tenido una importante contribución de estudiantes que han estado haciendo sus tesis de maestría o licenciatura con nosotros, enfocados en esta parte de la fotoidentificación. Ok, en el caso de la ballena jorobada, nosotros tenemos 101 avistamientos en los cuales no tuvimos fortuna de tomar, o bueno, aplicar la técnica de fotoidentificación solo en 8. Ok, aquí sí me gustaría aclarar que esta especie es una especie de ballena que es migratoria, que solo nos visita en las aguas mexicanas durante el invierno, principalmente para reproducirse o tener a sus crías. Y hay sitios que ya se conocen, que hay muchísima información, en donde hay agregaciones quizá muchísimo más importantes que las que tenemos nosotros aquí, como son en la parte sur de la península de Baja California, o Bahía de Banderas, es una bahía que comparte el estado de Jalisco y Nayarit. Sin embargo, nosotros hemos encontrado cosas interesantes con estos individuos, aunque sean pocos, pero nos han dejado cosas interesantes. Este es un caso de una ballena jorobada, esta es su aleta caudal o su cola, la cual nos visitó en 3 años diferentes, 2013, 2014 y 2016.
si ponen un poco de detalle en algunas de estas marcas y patrones de coloración que presentan las fotografías, pudieran estar de acuerdo conmigo que se trata del mismo individuo. Pero bueno, lo más importante de esto es que cuando nosotros pusimos en un mapa la localización geográfica de estos individuos, de los eventos cuando los fotografiamos, pues prácticamente este individuo estuvo muy cerca a Bahía de Quino, en aguas muy someras, ¿okay? En donde pues la distancia entre uno y otro, estamos hablando de menos de 5 o 10 kilómetros, ¿okay? Esto aunado a este otro individuo, esta es otra ballena jorobada, en la cual tenemos el intervalo más amplio entre la primera vez que lo fotografiamos y la última vez que lo hemos fotografiado. Y este periodo es de 8 años. Esto sé que para algunos colegas que trabajan con ballena jorobada en otros sitios, en donde les comentaba hay una amplia agregación, pues no es nada sobresaliente. Pero en zonas en donde no se conoce que se reproduzcan o se alimenten dentro del Golfo de California, es muy poca en realidad la información que se tiene. Entonces, esto nos ha dado pauta para poder aportar un poquito de información acerca de la fidelidad al sitio que tienen estos individuos en esta zona en la que nosotros estamos monitoreando. ¿Okay? Y bueno, la hipótesis que nosotros estamos planteando es que la mayoría de estos avistamientos consiste en avistamientos que son de individuos juveniles o subadultos. Y lo que creemos es que estos individuos entran aquí a la región de Bahía de Quino, la región oriental de las Grandes Islas. Y bueno, sabemos que es una zona productiva, entonces entran a comer. En el caso de los machos es probable que ellos entren para poder comer y ganar un poco más de talla para en posteriores años pues realmente tener participación en estas actividades de reproducción y poderse enfrentar de manera física con otros machos adultos para poder tener acceso a las hembras. Y en el caso de las hembras es probable que entren aquí, estén consumiendo alimento para poder ganar un poco de reservas energéticas que les van a ayudar para poder realizar su migración al norte o para poder tener a sus crías en años posteriores. En el caso de la ballena de aleta, bueno, esta es una ballena que sí es, yo digo que es nuestra rockstar, es una de las especies de ballenas de las cuales tenemos mucha información. Tenemos tenemos 456 avistamientos, en los cuales hemos llegado a fotografiar 1.243 ballenas y hemos logrado diferenciar a 369 y bueno, hemos llegado a establecer 320 recapturas. Es decir, hay diferentes individuos que los hemos visto en diferentes momentos. Aquí les pongo un ejemplo de 3 ballenas de aleta en 2 años nada más. La de arriba es una que nosotros bautizamos como el Batman. Si ustedes imaginan esta aleta dorsal de manera vertical, bueno, creo que pueden intuir la razón de por qué le pusimos así. Y bueno, otra de las razones también por las cuales es importante esta fotoidentificación, aquí lo ilustro bien en las últimas fotografías, en este último individuo. En 2010 esta ballena la vimos con una severa enfermedad cutánea. Parece ser un hongo, no tuvimos la capacidad de tomar alguna muestra, pero es evidente esta infección que tiene ahí en la piel. Y bueno, un año después, pues prácticamente tuvo una recuperación total, ¿no?, de esto que tenía. Y bueno, trabajando con un estudiante, con Joel, bueno, utilizando todas estas recapturas, toda esta información, algunos modelos poblacionales, pues quizá lo más importante para nosotros es estimar el tamaño poblacional. Nosotros llegamos a calcular que aquí en la región pueden llegar a visitarnos hasta 584 ballenas. Esto cobra un poco más de importancia, dado que esta especie es una especie de ballena residente aquí en el Golfo de California. Esta ballena no sale fuera del Golfo de California
Y las estimaciones que se tienen de otros colegas aquí en el Golfo de esta especie estiman que hay entre 400 y 600 ballenas. Entonces, si nosotros tenemos 584, creo que podemos pues intuir que esta zona de la región de Quino y la región oriental de las Grandes Islas es una zona bastante importante para esta especie en el Golfo. Y bueno, ustedes se preguntarán para qué nos sirve todo eso. Bueno, pues nosotros colaboramos con un grupo de investigadores en todo el Golfo de California, quienes tienen información sobre esta ballena. Bueno, contribuimos con nuestra información, nuestras fotografías, para crear esto, que fue el catálogo único que se tiene para esta especie en todo el Golfo de California. Y lo más importante para nosotros es que, bueno, las fotos son desde los 80s hasta el 2015, que fue de hecho el año en donde nosotros contribuimos con nuestro material, y se tiene un catálogo de cerca de 700 ballenas. En 2015, que nosotros contribuimos con nuestro material, nosotros contribuimos con cerca de 342 ballenas, y lo más impresionante es que cerca de 250 ballenas eran nuevas para estos catálogos que tenían otros colegas en el Golfo. Eso para nosotros es realmente muy importante. Aquí les muestro algunas fotos de ballenas de aleta que nos han estado visitando de manera recurrente aquí en la zona. Es el mismo individuo, tiene algunos cortes que lo hacen único, que son bastante evidentes para nosotros poderlo diferenciar. Y bueno, de hecho hay algunas ballenas que sí se han ganado el mote de quineñas. Esta es una ballena que nos ha estado visitando, aquí les muestro al menos 5 años, pero sabemos en el material que tenemos más reciente que volvió a aparecer. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con los delfines, con los turciones? Bueno, les decía que teníamos cerca como de 900, pero bueno, en realidad este sí es un reto. Tenemos cerca de 297 avistamientos, en los cuales en 249 hemos aplicado la técnica de fotoidentificación. En realidad, el número de individuos, o más bien el número de comparaciones que se hacen es grandísimo, es muchísimo. Aunque tenemos algunos ya identificados, en realidad, debo ser honesto, este es el catálogo más rezagado de nuestras especies de cetáceos. Es demasiado material. Esta fotoidentificación también nos ha servido para poder documentar conductas de alimentación, como en el caso de las fotografías que les muestro aquí. Este es una tonina, un turción que está persiguiendo y capturando un pez, y que también con la fotografía pudimos incluso obtener la habilidad de poder identificar a nivel de especie cuál era este pez que estaba consumiendo, y es una lisa. Es un pez muy común aquí en la región, del género Mugil. Y bueno, quizá lo más sobresaliente de aplicar la técnica de fotoidentificación en turciones fue esta oportunidad que tuvimos en 2016 de poder documentar lo que para nosotros fue una sorpresa, el primer registro de un turción leucístico, es decir, con este patrón completamente blanco, diferente del resto de su misma especie. Lo reportamos aquí en la región, y bueno, se hizo una publicación de esto y resultó ser el primer registro aquí en el Golfo de California y posiblemente en México. Ok, bueno, ya casi para terminar les voy a dar brevemente los resultados sobre otras dos especies también interesantes. Uno es el calderón de aletas cortas y el otro es el cachalote. Los agrupo porque estas dos especies comparten una característica muy particular. Ambas especies son teutófagas, es decir, estas dos especies consumen, o bueno, su presa principal son básicamente los calamares. En trabajos con otra estudiante de maestría, con Frida, logramos diferenciar 682 calderones y establecer 52 recapturas. Aquí les muestro al menos ejemplos de 3 individuos en 2 diferentes años. Y bueno, ustedes pueden ver los cortes, las muescas o incluso mutilaciones prácticamente que pueden llegar a tener que los hacen diferentes. Y bueno, igual Frida se hizo un muy buen trabajo también en la estimación de abundancia y estimamos cerca de 2.270 calderones aquí en la región.
Esto parece ser un valor pequeño si lo comparamos con lo que se tiene registrado en otras zonas dentro del Golfo, pero bueno, nuestra zona es muchísimo más pequeña, entonces eso también hay que considerarlo. Y bueno, el otro caso es el de los cachalotes. Tenemos 73 avistamientos. Hemos hecho algunas recapturas, cerca de 22 de ellos, y también estimamos la población en 231. Las fotografías que les muestro aquí es del individuo del cual tenemos más recapturas fotográficas. Y bueno, ustedes pueden ver ahí que prácticamente nos estuvo visitando año con año aquí en la región. Pero ¿cuál es la importancia de estas dos especies en términos de la fotoidentificación? Bueno, es que ambas especies, a partir del 2015, las dos, han presentado una disminución importante en sus avistamientos. Y bueno, les comentaba que estas especies son teutófagas, consumen calamares, y lo que hemos visto es que los calamares son un tanto impredecibles en cuanto a conocer un poco su biología, y son organismos bastante sensibles a cambios en su entorno. Estos cambios pueden ser, por ejemplo, la temperatura superficial del agua, que muchas veces cambia con algunos fenómenos que ocurren a nivel un poquito más, a regiones más grandes, como es en los casos de la niña o el niño, que ocurren en el Pacífico, en el Océano Pacífico, pero que también pueden llegar a tener influencia dentro del Golfo de California. Y lo que parece es que la población de estos calamares ha disminuido también. De hecho, se dice que la pesquería del calamar está colapsada en el Golfo de California. Y bueno, esto de alguna manera quizá ha obligado a que tanto los calderones como los cachalotes estén moviéndose a otras zonas dentro del Golfo de California, que no es precisamente la nuestra, o quizá incluso los está obligando a que salgan fuera del Golfo, para que puedan encontrar algunas otras zonas mucho más productivas. Y bueno, finalmente les voy a comentar los últimos resultados que tenemos con esta otra especie, que es una de las especies más carismáticas y que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que son las orcas. Aunque tenemos muy pocos avistamientos, tenemos solo 6 avistamientos, en realidad sí los resultados que nos han ofrecido estos pocos avistamientos, la verdad que ha sido bastante interesante. Este es fotografías de 2 individuos, de 2 orcas. El de arriba es un macho, la de abajo es una hembra. Estos son 2 de 3 individuos que registramos en mayo de este año, precisamente. Y bueno, ya los habíamos recapturado previamente. El macho lo habíamos visto en 2014 y 2016. La hembra la habíamos visto en 2010. Pero también la vimos en 2016 junto con el macho que tenemos arriba. La tercera hembra que acompañaba a estas 2 orcas, no hemos llegado a establecer la recaptura, pero es muy probable que también tengamos alguna recaptura fotográfica previa, ya que esta especie forman grupos muy cohesivos, los cuales algunas veces guardan cierto parentesco, entonces es muy probable que la otra hembra también esté dentro de los avistamientos que tenemos de estos. Pero bueno, lo más interesante es que compartiendo esta información con una colega de Estados Unidos, nos compartió fotografías diciéndonos que estas 2 orcas que nosotros habíamos encontrado aquí se encuentran recapturadas en aguas de California, en Estados Unidos, en 2009 y 2015 juntas. Esta no es quizá la mejor fotografía que tenemos, pero bueno, aquí aparecen estos 2, créanme, hagan un acto de fe, pero sí hay evidencias para confirmarlo. Este es el macho y esta es la hembra, fotografiadas en el mismo lugar. ¿Okay? Y bueno, también nosotros ahora con esta información sabemos que estas orcas pertenecen a un grupo de orcas transeúntes del Pacífico Oriental Tropical, y particularmente a un grupo que se conoce como el POT LA, o es un grupo de Los Ángeles, ahí en California. Y bueno, toda esta información es súper interesante porque, pues además de estas recapturas que relacionan ahora Bahía de Quino con las aguas de California en el Pacífico, pues también nos hablan un poco acerca de la dinámica poblacional de esta especie
y asimismo bueno, de esta capacidad que tiene de movimiento, ¿no? Entre dos sitios, en donde pues nosotros básicamente calculamos cerca de 2,000 kilómetros, solo en línea recta, digámoslo así, entre Quino y California. Y bueno, aquí les muestro un video de este individuo, por si algunos de los colegas en otras partes del Golfo lo llegan a ver. Y bueno, esto para nosotros ha sido realmente una información bien interesante y bueno, nos abre las puertas para poder seguir estudiando estas orcas y continuar con la información. Bueno, ya para terminar, a modo de conclusión, bueno, espero que ahora los haya convencido de que con solo una fotografía nosotros podemos obtener un montón de información, que una simple fotografía nos da más que estas bellas tomas, sino que nos da un montón de información que nosotros con la cual podemos aportar información acerca de la biología y ecología de estas especies. Y bueno, no me queda más que agradecer su presencia. Muchísimas gracias y bueno, si tienen alguna pregunta, espero tener las respuestas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Héctor. La verdad, muy, muy padre tu presentación. Unas fotos increíbles y la verdad todo el trabajo que han realizado es de verdad enhorabuena, de felicitarlos a ti, a todo tu grupo y la verdad que sigan con tanto trabajo y tantos proyectos. Bueno, tenemos algunas preguntas aquí del público. Rafael López pregunta, ¿cuánto viven los cetáceos en libertad? Bueno, voy a aplicar la misma que les decía, depende de la especie. Hay algunas especies, por ejemplo, de delfines que pueden llegar a vivir hasta 50 años, por ejemplo, en el caso de las orcas, pero también hay ballenas que se ha datado, pueden llegar a vivir hasta cerca de 200 años. Entonces, depende mucho de la especie, qué tanto pueden llegar a vivir. Y bueno, lo que sí se sabe es que entre machos y hembras sí hay alguna ligera diferencia. Los machos, bueno, como sabemos, tienen a veces que competir de manera física para tener acceso a las hembras y poderse reproducir, y bueno, esto los lleva a veces a tener pues peleas en donde alguno de ellos puede llegar a morir. Entonces, a veces la edad de los machos suele ser un poquito más baja que las hembras. Excelente, muchas gracias. Jaime Bolaños pregunta, bueno, primero comenta, felicitaciones Héctor, para mí una gran y grata sorpresa la consideración del murciélago como mamífero marino. ¿Puedes comentar más al respecto? ¿Por qué se le considera mamífero marino? ¿Está incluido como mamífero marino en listas especializadas? Bueno, en una de las guías que se tiene más recientes aquí, precisamente de aquí del Golfo de California, investigadores de La Paz, junto con otros colegas que ahora están, me parece, en el Caribe mexicano, hicieron un compendio bastante exhaustivo de todas las especies de mamíferos marinos y ahí está incluida. Y bueno, creo que los razonamientos son bastante buenos. Uno de ellos es porque, bueno, les decía yo que esta especie habita en esta pequeña isla Partida, que cerca en la región. Y una peculiaridad de este murciélago es que depende de su alimentación del agua del Golfo de California. Este organismo se alimenta de camarones y bueno, su membrana que tiene entre sus patas, su uropatagio, si mal no recuerdo, ahí algunos me corregirán, le sirve como una red. Ellos utilizan también su ecolocalización, detectan a estos grupos de camarones o de krill principalmente cerca de la superficie y utilizan esta membrana de sus patas como una red para poder alimentarse. Entonces, de alguna manera ellos dependen de este ambiente acuático, una de las razones por las cuales están incluidas dentro del grupo de los mamíferos marinos. Bueno, si vemos los osos polares, ahora el zorro del Ártico, bueno, también está considerado como mamífero marino y pues yo creo que es bajo las mismas circunstancias, de alguna manera dependen de un ambiente acuático para sobrevivir en algún periodo de su vida. Esa quizás es la razón.
Excelente. Airam Domínguez Quirós pregunta, ¿el calentamiento global qué tanto afecta a estas especies de mamíferos marinos? Híjole, sí se están haciendo estudios para poder reconocer qué tanto les afecta. Sabemos en otros grupos que esto ocurre. Es un poco difícil saber establecer cuál es el efecto directo, porque el cambio climático es a nivel global y, bueno, tiene diferentes formas de poder tener efectos en los grupos de animales. Quizá algunas de las cosas que puede llegar a generar son estos cambios en las temperaturas del agua en los océanos, y esto de alguna manera va a impactar en la comida de muchas de estas especies, y lo que va a provocar es que algunas de estas especies tengan que moverse a otros sitios en donde haya una mayor disponibilidad de alimentos. Esa quizá es una de las más importantes. Y bueno, no se diga en el caso de especies que tienen hábitos más norteños, asociados a, por ejemplo, a los casquetes polares. Se sabe en el caso de la ballena gris que estos deshielos que están ocurriendo en el hemisferio norte, de alguna manera están haciendo cambios en sus patrones de migración, haciendo que se retrasen un poco porque están aprovechando otros sitios en donde antes no podían incursionar para poderse alimentar, y eso hace que aquí en aguas mexicanas lleguen un poco más tarde. ¿Okay? Y bueno, y también hay algunos cambios en cuanto a la disponibilidad de alimento que hace que algunas de estas ballenas pues se presenten flacas y no puedan realizar completamente su migración. Entonces son varias consecuencias que puede haber. Muy bien, gracias. Definitivamente hay mucho trabajo en ese sentido, ¿no? Sí, 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 bastante. Asbay Solís, si se registra un organismo por una cicatriz o muesca en su aleta y tiempo después el organismo tiene una nueva marca, ¿cómo se puede evitar tener un error en el registro? Sí, esa es una muy buena pregunta. Sí, efectivamente, nosotros también hemos visto estos cambios en las marcas o las cicatrices, etcétera. Sin embargo, nosotros no nos valemos solo de una cicatriz o de una muesca, es como del conjunto, ajá, de muescas, de mordidas, rasguños, incluso hasta presencia de balanos en periodos muy cortos puede también ayudarnos para poder establecer las recapturas. Entonces, aunque haya algunas marcas que se modifican, siempre habrá otros atributos en las características de sus aletas que te pueden llegar a permitir establecer las recapturas. Sí, seguramente habrá algún sesgo. El sesgo me imagino que debe ser mínimo, y más en individuos, por ejemplo, en donde han tenido severos impactos con embarcaciones o con artes de pesca y les han mutilado completamente su aleta dorsal. Bueno, en esos casos sí, definitivamente podemos tener problemas para poder establecer de manera correcta estas recapturas. Pero, digamos, si no tienen esta problemática tan severa, siempre habrá elementos que te van a ayudar para poderlo establecer. Y bueno, también algo que juega un papel allí muy importante es la calidad de las fotografías que tú estás considerando para poder establecer la comparación. Cuando utilizas fotografías de no muy buena calidad, bueno, eso sí de alguna manera te mete un ruido para poder establecer estas capturas. Muy bien, excelente. Vero M. En el caso de orcas o cetáceos albinos, ¿se ha observado alguna conducta especial o rechazo por parte de los demás miembros de su grupo? Bueno, los casos que son los más famosos y que conocemos, por ejemplo, en el caso de Migalú, él es un macho que de hecho creo que ya está ha contribuido a tener crías en su población. No parece tener algún efecto que le limite el poderse asociar con otros individuos de su misma especie o de sus mismos grupos. En nuestro caso particular de este delfín leucístico, bueno, no es netamente albino, sí hay diferencias importantes entre ballenas, o bueno, individuos albinos e individuos leucísticos.
Este individuo logramos incluso tomar un video debajo de la superficie y estaba completamente asociado, desplegando las mismas conductas que el resto de los individuos de su grupo. Sin embargo, lo que sí habría que aclarar es que estos individuos sí tienen algunas consecuencias de tener estos patrones de coloración bastante distintivos, que de alguna manera son más propensos a adquirir algunas enfermedades. Y eso de alguna manera limita mucho su sobrevivencia. Entonces, ya que de ahí que muchos de estos individuos, en algunos casos, no llegan a sobrevivir mucho y no pueden dejar descendencia. Muy interesante ese tipo de casos que se dan. Jaime Bolaños pregunta, Héctor, ¿en su catálogo de torsiones hay coincidencias con torsiones del trabajo de Balance de 1990? Híjole, esa es una muy buena pregunta. Aún no hemos llegado a establecer todas las recapturas de nuestro catálogo con el catálogo de la doctora Lisa Balance. Sin embargo, sí tenemos por ahí disponible una copia, y ahora parece que ya digital, de su catálogo. Estamos hablando de un catálogo de los 80s. Entonces, sí, por ahí tenemos una colaboración con con una colega en la Universidad de Arizona, en donde sí tenemos esa idea de poder hacer una comparación de ese catálogo. Ya tenemos, te digo, una copia digital, entonces es muy probable que hagamos estas comparaciones para saber si tenemos algunas recapturas con aquellos años. Hasta ahorita, en este momento, la verdad no puedo dar ningún dato porque ni siquiera tampoco nuestro catálogo lo tenemos actualizado. Entonces, ese les comentaba, realmente es un reto importante. Entonces, creo que eso es los próximos pasos que vamos a implementar para las investigaciones aquí en el centro. Muy bien, excelente. Y es que sí, como tú nos comentabas, la verdad sí es un trabajo bastante titánico el estar comparando foto tras foto tras foto, es muy cansado. De verdad ustedes ven muchísimas fotos y Exactamente. quizá... Sí, y bueno, de hecho, perdón que te No, no, interrumpa, no, no, adelante. sí, o sea, por ejemplo, he tenido a veces conversaciones con colegas, ¿no?, que también se dedican al estudio de estos torsiones en otras costas de México. Y bueno, me dicen que ellos tienen perfectamente bien su catálogo, pero estamos hablando de tamaños de grupo que son muy pequeños, o sea, que algunas veces no van más allá de los 20 individuos. Y en el caso de aquí de nuestra región, quizá es una de las desventajas de que sea tan productivo. Hay una agregación importante de esta especie en algunas de las islas de aquí de la región, donde podemos llegar a registrar hasta cerca de 400 individuos. Entonces, el tratar de fotografiar y asegurar que tienes fotografías de la mayoría de todos los individuos que componen el grupo, pues para empezar, esa es toda una chamba, ¿no? Es bien titánico. Y además, identificarlos, individualizarlos y compararlos con el resto de los individuos de otros avistamientos, vaya que sí es un reto interesante. Entonces, todavía ya andamos buscando ahí algún estudiante valiente que le entre a la comparación de estas fotografías. Sí, sí, claro, así a veces parece fácil, pero créanos que ver aletita, aletita, aletita y estar buscando muescas y muescas es realmente cansado, es muy, muy cansado y más con los tamaños de muestra que ustedes manejan. De verdad, felicidades por sus trabajos. No, muchas gracias. Fernando Elorriaga comenta, muchas felicidades Héctor por todo su trabajo en esta parte tan importante del Golfo de California, mucho éxito por delante. No, muchas gracias, Fer. Muchas gracias. Asimismo, Gaby Centeno, excelente trabajo, maestro Héctor, felicidades, seguimos tu trabajo desde Puebla. Gracias, gracias. Ramón Héctor Barra, Héctor, tus investigaciones con mamíferos marinos del Golfo de California es una importante contribución al estudio y conocimiento de ellos. No sé si estés trabajando con algún programa de cómputo para un mejor análisis comparativo para la identificación. Luego hablamos al respecto. Felicidades. Sí, bueno, hay algunos programas que ya han sacado diferentes colegas a nivel mundial.
Hay algunos que estamos intentando implementar, básicamente el Darwin y otro que se llama Discovery. Los dos trabajan con formas diferentes de poder establecer estas recapturas. Pero lo que sí se sabe en general es que, a final de cuentas, aunque nos reduce un poco este número de comparaciones, a final de cuentas nosotros a ojo tenemos que establecer realmente si esa recaptura es o no del mismo individuo. Y bueno, lo que se ha visto es que a veces el ojo humano es mucho más sensible a detectar estas diferencias entre uno y otro, que a veces los programas no lo han hecho por completo. Sin embargo, creemos que el que te reduzca, por ejemplo, el número de comparaciones, yo creo que es bastante aceptable, y más en el caso, por ejemplo, de delfines que tienen marcas muy evidentes, por ejemplo, esos que son completamente mutilados de su aleta dorsal. Pues si tienes varios, pues básicamente el programa lo que hace es descartar todos esos. Si la aleta dorsal objetivo que tú estás comparando es una aleta completamente limpia y completa. Entonces, eso sí sería de una gran ayuda, ¿no? Entonces, sí, ahí andamos tratando de implementar estos, porque sí, vaya que lo necesitamos en algunas especies. Excelente. Cualquier cosa, cualquier información que quieran preguntarle al maestro Héctor, si quieren contactarlo directamente a él o a nosotros en nuestro correo mmares@gmail.com y se lo hacemos llegar. José Juan Flores Martínez, trabajo de varios años, felicidades Héctor y el equipo de trabajo, un abrazo. José Homero Rey, ¿cuáles son los mayores retos o amenazas para la conservación de estas especies y cuáles son las estrategias para afrontarlos? ¿Y cómo podemos participar los ciudadanos en dichas estrategias? Híjole, es una muy buena pregunta. Bueno, nosotros, la apuesta que estamos haciendo para contribuir en la conservación, bueno, es generar esta información. Algo que les comentaba es que, pues, bueno, no sé si se me pasó comentarlo, pero prácticamente o la mayoría de la investigación que se hace con cetáceos aquí en el Golfo de California, pues básicamente está centrado en la costa occidental del Golfo, ¿no? Y bueno, incluso hay zonas bastante ya reconocidas, que es en donde se concentra incluso el mayor número de investigadores trabajando con mamíferos marinos en el Golfo. Y bueno, prácticamente la investigación que se hace en la parte oriental del Golfo es muy poca, es muy escasa. Entonces creo que ahí es algo que nosotros queremos estar tratando de aportar, al menos esta piececita en el rompecabezas de la ecología y biología de estas especies en el Golfo. La parte de cómo otras personas, quizá ajenas al estudio de mamíferos marinos, pueden contribuir en su conservación. Híjole, bueno, a lo mejor sonará un poco simple, pero desde la generación de contaminantes, creo que por ahí podemos empezar. Ahora tenemos muchos problemas aquí en las costas del Golfo y bueno, no nos salvamos aquí en Bahía de Quino con turistas que constantemente nos visitan y que pues dejan mucha basura. Esa basura pues obviamente va a parar al mar. De alguna manera hay evidencias de algunas especies de cetáceos que han llegado a consumir bolsas plásticas o basura y bueno, pues han llegado a morir, ¿no? Entonces yo creo que de esa parte también yo creo que la gente ajena al estudio de cetáceos, pues de alguna manera puede contribuir, ¿no? Y creo que otra es justo esto, ¿no? Lo que se está haciendo con esta plataforma de dar a conocer el trabajo que estamos haciendo para que la gente pues también aprenda un poco de las especies que tenemos aquí en México, de cuán diverso es nuestro país en este grupo de organismos y bueno, que también de alguna manera se sientan orgullosos, ¿no? de lo que tenemos aquí en México y contribuyan un poco a su conservación. No sé si con eso respondo un poco la pregunta. Sí, yo digo que sí, la verdad sí es bastante interesante lo que dices, porque la verdad es importante que la gente conozca el trabajo de todos los investigadores. Muchas veces se queda solo en las tesis o en los artículos científicos. Y este tipo de plataformas nos ha dado la oportunidad de que gente externa
a este ámbito pueda conocer un poco más y se pueda empapar un poco más de toda la variedad de mamíferos marinos que hay y todos los proyectos sobre todo, ¿no? Que vean Claro. que también en nuestro país se está trabajando y se está trabajando muy fuerte y con mucha calidad como tus trabajos también. Ujú. Sí, pues, de hecho, bueno, para nosotros también aquí, al menos en la región y hablando específicamente en Quino, es una sorpresa, ¿no? Porque bueno, yo también con el programa de educación ambiental de aquí mismo del centro, en algunas veces yo participo y les doy pequeñas charlas a niños de primaria y bueno, y incluso a veces damos pláticas a gente mayor aquí de la comunidad y es una sorpresa darnos cuenta que muchos de ellos que viven aquí, pues no conocen, ¿no? Que hay ballenas y delfines en sus costas, ¿no? Algunas veces me preguntan, bueno, ¿y es real que hay ballenas aquí en Quino? Y yo, pues sí, sí hay ballenas, ¿no? Y no solo hay diferentes especies, sino hay individuos que prácticamente podemos decir que son quineños porque nos están visitando año con año, ¿no? Entonces, esta creo que también es la parte que nos, que nos toca a todos en esta chamba de divulgación, ¿no? Y de poner esta información en manos de los que también, de hecho, pueden aportar mucho en la conservación de estos organismos, ¿no? Que es la gente que está aquí. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Joana Nieblas comenta, excelente trabajo, Héctor, tienes una gran contribución y eres buenísimo en lo que haces. Gracias, gracias. Marlu Robledo, felicidades maestro Héctor, a usted y a todo el staff del Centro de Estudios Culturales y Ecológicos de Prescott. Su trabajo es de lo más interesante. Gracias, gracias a todos. Gabriela también comenta que qué interesante, muchas felicitaciones. Adair Casares, excelente presentación, muchas gracias. Y una pregunta, ¿tienen programa de voluntarios en Prescott? Sí, en algunas ocasiones sí abrimos esta oportunidad a que estudiantes pues nos lleguen a visitar y formen parte de las actividades que desarrollamos en los diferentes programas aquí. Sí hay alguna ruta para poder acceder a estas oportunidades, pero bueno, si alguno de ustedes está interesado, bueno, pues yo ahí por correo les puedo dar un poco más de información. Pero bueno, sí existe y bueno, en realidad en particular para mí sí estoy ávido de este tipo de colaboración con estudiantes que quieran aprender un poco de los cetáceos aquí en la región, porque bueno, ya lo están viendo, pues la chamba, el trabajo es bastante arduo, hay mucho material que bueno, se está rezagando y que bueno, hay que actualizar y bueno, es bien importante la participación de estudiantes, ¿no? Entonces es un gana-gana para todos. Los estudiantes aprenden, conocen un poco más del trabajo que hacemos y bueno, y nosotros seguimos colaborando y actualizando nuestra información. Muy Entonces, no bien. sé, les puedo poner mi correo otra vez en el chat y bueno, ya quien quiera me puede contactar. Bueno, puedo hacer el comercial, también nos pueden contactar en nuestra página de Facebook, está como Quino Bay Center, es la página de Facebook, ahí también no solo se van a enterar de lo que hacemos en el programa de mamíferos marinos, sino el resto de los programas. Bueno, también es una vía para poder tener ahí contacto directo, ¿no? Excelente, maestro. Si gusta dejar su correo para que le contacten cualquier información a su correo. También te comentan, muchas felicidades, primo Héctor. Es todo un gran trabajo y una investigación muy completa. Gracias por toda tu contribución. Saludos de Magali y Rafael. Muchas gracias. Gracias a la familia que anda por ahí también conectada. Excelente. Gema Rivera, excelente presentación e información, fotos increíbles. Te felicito. Paola, muchas gracias, muy interesante información. ¿Solo existen esos 3 mamíferos albinos? No, híjole, ahora sí me metiste un 4. Nosotros, obviamente, para la publicación de este artículo, tuve que hacer una revisión bibliográfica para saber cuántos individuos a nivel mundial se tienen. Ahorita no tengo el número, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, no son los únicos. Hay varios y en diferentes momentos. Hay incluso hasta una ballena gris, que por ahí alguien le puso galón de leche, me parece, que tiene este patrón de coloración anormal. Hay otras especies de delfines que también, si no son completamente blancos,
sí son, digamos, jaspeados, o sea, tienen algunas manchas blancas. Hay uno muy famoso en las costas de California que se llama apaches, que lo han estado viendo de manera recurrente. Pero bueno, la respuesta no concreta es no, no son los únicos, hay muchos más, ¿no? Con estos patrones diferentes. Excelente, tenemos muchísimas preguntas, la verdad todo el mundo está súper emocionado con tu charla. Voy a tratar de, algunas que ya has contestado, voy a tratar de saltármelas y las Perfecto. felicitaciones te las voy a condensar, ¿va? Ok. Para no quitarte tampoco tanto tiempo. Está bien, todo muy bien. Jesús Homero Rey, ¿nos podrías comentar un poco más sobre la relación entre los mamíferos marinos y la comunidad de los Camcac? Y si pudieras recomendar algunas referencias o bibliografía. Bueno, les comentaba eso, creo que da para toda una plática. Nosotros hemos documentado, o hemos tratado de documentar junto con ellos, este conocimiento ancestral. No hay trabajos específicos sobre la documentación de mamíferos marinos. Existen algunos diccionarios que, digamos, traducen pues, animales, plantas, cosas o lugares del español al inglés y al Cuinquitum, que es el idioma de los Concac. Y ahí se pueden encontrar algunas de las especies, ¿no? De las que yo les mencionaba, no todas. Y bueno, para nosotros no solo fue el saber que existen nombres para estas especies que nosotros conocemos, sino también la idea fue conocer un poco más acerca de este conocimiento ancestral que tenían sobre la historia natural de estos individuos. Y para mí fue una sorpresa porque pues nosotros a veces los biólogos se nos sube un poquito el ego de que sabemos muchas cosas. Pero bueno, en pláticas con ancianos, para mí realmente fue muy grato tener pláticas con ellos porque me describían conductas de algunos individuos, ¿no? De algunas especies de cetáceos, que indudablemente para nosotros era como si es tal ballena o es tal especie de mamífero marino. Entonces, es bien interesante esta relación con los mamíferos marinos. Les comentaba, para ellos son sagrados. Está, pues prácticamente es prohibido dentro de sus reglas de usos y costumbres tener huesos o alguna costilla, un cráneo de algún mamífero marino. Principalmente de ballenas o delfines, ¿no? Porque para ellos son sagrados, los ven como si fueran un ser humano más. Sin embargo, hay otras especies, por ejemplo, en el caso de los lobos marinos, en donde ellos sí utilizaban los lobos marinos, ¿no? Algunos para utilizar su piel. Es bien curioso porque lo ponían para poder más o menos intuir pronósticos del tiempo. Es bien extraño, ahí luego les puedo yo compartir un poco. La grasa de las ballenas en algunas ocasiones las utilizaban, o ellos tienen la creencia de que si a los niños que no crecen se los ponían en la parte de la cabeza, y bueno, este era un remedio para ellos para poder crecer. La misma grasa de los lobos marinos los utilizaban para poder sellar sus balsas con las cuales ellos pues transitaban algunas de estas islas que veían en la región, ¿no? Entonces digamos que es muchísima la información que se tiene, pero pues mucha de esa información está guardada en las cabezas de estos ancianos, y bueno, eso es también creo que parte de lo que nos toca a nosotros, junto con ellos tratar de documentar y bueno, dejarla en disposición de los mismos CONCAC y bueno, de la gente en general, ¿no? Súper interesante. Oye, ¿y no han pensado escribir algún libro en conjunto con ellos? Eso estaría súper interesante. Sí, yo creo que sí sería algo importante. Lo que llegamos a hacer, bueno, de todo este trabajo que hicimos de documentación, bueno, tenemos cantos, por ejemplo, dedicados específicamente a algunas especies. Son súper interesantes porque no solo hablan como, la ballena, ¿no? No, o sea, describen en su canto, en estrofas pequeñas, conductas propias de esa especie, ¿no? Hablan de los soplos, hablan de cómo se alimentan, etcétera.
o incluso de la relación entre algunas especies, ¿no? En su comunidad, bueno, el Canal del Infiernillo es este cuerpo de agua que se encuentra entre Isla Tiburón y pues la costa de Sonora. Ellos identifican algunas zonas importantísimas de reproducción y crianza de delfines, de turciones. Entonces, lo único que nosotros, a lo que hemos llegado nosotros es a documentarlo, y bueno, esto que muy brevemente les compartí en la presentación, lo presentamos en un congreso de etnobiología, y bueno, sí, la idea es publicar algo, ¿no? Sacar una publicación, pero pues creo que el libro también sería una muy buena idea en colaboración con alguno de los jóvenes CONCAC, ¿no? Que también son muy buenos para escribir. Excelente, sería muy interesante. Te voy a hacer las dos últimas preguntas porque ya se nos fue el tiempo, pero te voy a dejar el chat, voy a copiar el chat y las preguntas y te las mando por correo y ya después en nuestro Facebook ponemos las respuestas, ¿te parece? Ok, perfecto, está bien. Muy bien, voy a juntar dos preguntas. Unas dicen que si has visto alguna afectación de estos mamíferos causados por basura, y en cuestión de ello también, que si han registrado con redes de pesca o colisiones en su zona en cuanto a las ballenas. Sí, sí a todas las preguntas. Yo tengo incluso ahí algunas fotografías en donde tú puedes ver a la ballena y adelante ver un contenedor de gasolina, incluso botellas de quienes están alimentando. Obvio, la interacción con artes de pesca, bueno, también tenemos registro. Hay evidencias muy claras de líneas de pesca que han mutilado algunas partes de las aletas dorsales de algunos delfines. Tenemos unos casos bastante drásticos y es muy curioso porque en dos especies diferentes, casi la misma, digamos, la misma afectación ocurrió en un calderón de aletas cortas y en un delfín común. Prácticamente la aleta dorsal completamente colapsada, casi completamente deforme, y creemos que es por una colisión con alguna embarcación, ¿no? Tuvimos el muy desaventurado contacto con una ballena jorobada, la cual venía arrastrando lo que parece ser era una trampa de jaiba. Bueno, podíamos ver la línea y bueno, estas boyas que son básicamente envases de aceite o de refresco, y bueno, estaban pues prácticamente ya esta cuerda estaba incrustándose en la piel de su aleta caudal. Entonces si en algún momento esta ballena no lograba liberarse, pues probablemente hubiera perdido alguna parte de su aleta caudal, ¿no? Entonces sí hemos visto este tipo de afectaciones en algunos individuos. Es difícil decir si esto ocurrió aquí en Quino o son animales que en otras zonas tienen estos problemas. Es difícil poderlo decir, pero bueno, la evidencia fotográfica nosotros sí la tenemos aquí en la zona, ¿no? Muy bien, muy interesante cómo podemos afectar a todos estos mamíferos marinos. Pues bueno, te voy a dar por último las felicitaciones. Alex Flores, Jaime Bolaños, Marta, Sergio Martín, Sayuri, Alison Pérez, Adair Casares y Héctor Jr. te dice, felicidades tío, eres un crack. Esas felicitaciones de familia, esos no cuentan, dicen. No, claro que cuentan, por supuesto. Al contrario, creo que cuentan Gracias. más. Muchas gracias, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias. Todavía quedan muchas preguntas. No se preocupen, se las haremos llegar al maestro Héctor y ya después vamos a ponerlas en el Facebook. Pero ya llevamos más de media hora, entonces ya creo que es necesario parar. Pero muchísimas gracias a todos. Muchísimas más gracias, maestro Héctor. Fue una presentación muy entretenida, con muchísima información y muchísimas cosas que nos presentó. ¿Algo final que quieras compartir? No, pues nada más agradecerte a ti y también a
Fernando por la invitación. De verdad que muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí fue un privilegio y muchas gracias por darme esta oportunidad de poder compartir un poquito del trabajo que hacemos, ¿no?, con la gente. Entonces, nada No, más. Muchísimas muy gracias. bien. No, de qué, un gusto de verdad tenerte y tener a toda la gente involucrada en este tipo de trabajos y que la gente también le gustó muchísimo, la gente preguntó mucho y pues muchísimas gracias a todos de verdad en esta plática. Me gustaría cerrar con nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, nuestra página web, también nuestro blog. Y también pueden ayudarnos con su donativo mediante Fondify y PayPal. No olviden, si tienen alguna duda de algunas pláticas o de cualquier otra cosa, tenemos nuestro contacto de mmares@gmail.com. Y si pueden donar cualquier cosa, desde $1 hasta lo que quieran, su donativo marcará una diferencia en nuestra misión de la conservación de mamíferos marinos. Muchísimas gracias por estar presentes el día de hoy. Muchísimas gracias al maestro Héctor. Y bueno, los esperamos la siguiente semana con otra charla interesante. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.